Esta porción de la palabra tiene como tema división de la tierra. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra cómo Él va a hacer la repartición de la tierra que Él le va a entregar a las tribus. De qué manera se van a dividir y se van a entregar estas partes de la tierra que Dios ha separado para su pueblo. La palabra del Señor decía, tiene como tema división de la tierra. Y Dios nos dice, cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor. Deberán apartar una sección para el Señor. Cuando llegue el momento de repartir la tierra del Señor entre el pueblo de Dios, Dios mismo va a guiar y va a direccionar a aquel ser humano que Él ha elegido para dividir la tierra y para entregarla a las tribus que le pertenecen a Dios. Cuando llegue el momento, el pueblo de Dios se va a dar cuenta. La palabra del Señor tiene una manifestación humanamente luego de que espiritualmente se ha materializado en su tiempo. En su tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. La palabra del Señor nos dice que cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Dios dice que cuando se reparta la tierra, las tribus tienen que dejarle una porción de esta tierra a Él. Una área de esta tierra le pertenece al Señor. Dios dice que esta será una porción santa. Esta porción de Dios debe de ser una porción santa. Dios es santo y como santo, su pueblo debe de estar, debe de permanecer para Él. Dios nos dice a través de su palabra, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Dios nos está hablando de su espacio. Dios nos está hablando del espacio donde se le va a construir casa y altar. Dios nos está hablando del espacio donde se le va a construir a Él casa y altar. Toda el área será santa, dice el Señor. Toda su área será santa. Una parte de esta tierra, un cuadrado de 275 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra
de 13 kilómetros, con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario, dice el Señor. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes. Dios nos dice que esta área tiene que ser apartada para los sacerdotes. El área donde se va a ubicar el santuario del lugar santísimo, esta área tiene que ser santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Que ofician ante el Señor en el santuario. Recordemos que el orden de la casa del Señor se debe de seguir según Dios lo ha establecido a través del libro de la ley. A través del libro de la ley. Dios nos muestra y Dios nos revela cómo el sacerdote tiene que trabajar en su casa y en su altar. Dios es santo. Dios es santo. Allí se ubicará el santuario, nos dice el Señor, del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Dios nos está hablando de sacerdotes que Él mismo llama y separa. Dios nos está hablando de sacerdotes que tienen el conocimiento del trabajo que van a ejercer en la casa del Señor. Ningún ser humano puede darle sacerdocio a ningún otro ser humano. Nadie puede entregarle sacerdocios a ningún ser humano. Esto lo hace el Señor. Nadie puede enviar a nadie a hacer casa y altar. Esto lo hace Dios. Dios mismo envía, Dios mismo capacita, Dios mismo prepara, Dios mismo unge. Esto no lo hace el hombre. La casa que se le prepara a Dios. La casa que se le prepara a Dios no es para hacer prácticas de milagros. La casa que se le prepara a Dios no es para inventar con el pueblo de Dios. La casa que se le prepara al Señor, el altar que se le prepara a Dios, es sumamente santo. La casa que se le prepara al Señor es de Él. Dios nos dice claramente quiénes son los que van a trabajar en ella. Son los sacerdotes. Esta área donde van a trabajar los sacerdotes debe de ser sumamente santa. Es porque Dios es santo y de esta manera Dios separa, lava y unge a los sacerdotes que Él llama a trabajar en su casa y en su altar. Y Dios nos dice, allí estarán sus casas. Allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. Allí, dice el Señor, estarán sus casas y allí se pondrá mi templo. Las casas de los hombres van a estar cerca del templo del Señor. Recordemos que el sacerdote Dios lo ha separado para él. La casa y el altar de Dios le pertenece al sacerdote. Dios se la entregó junto con todos los diezmos. Todo lo que llega a la casa del Señor, todo lo que entra a la casa del Señor, todo lo que lleva el pueblo,
ya sean ofrendas para alimentos, ofrendas de aquellas que Dios le pide al pueblo, voluntarias. Estas ofrendas le pertenecen al sacerdote. Esta es su porción. Dios nos dice que la casa de Dios, el altar de Dios, el templo de Dios, va a estar donde están ubicadas las casas de las tribus, las casas del pueblo de Dios. O sea que las tribus del Señor van a estar en un terreno ya escogido por Dios. Las casas de las tribus, las casas del pueblo de Dios, van a estar ubicadas en un lugar específico que ya Dios tiene para su pueblo. Cuando llegue el momento, Dios se lo va a entregar. Dios dice que su casa va a estar en medio de las casas de su pueblo. Allí, dice el Señor, estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada, junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se designará a las viviendas de los levitas. Lo voy a volver a repetir. También nos dice el Señor que la franja de tierra sagrada junto a esta área, junto a el área donde van a estar las casas de las tribus, junto al área donde va a estar el templo del Señor, Dios nos dice que allí habrá también una franja de tierra sagrada junto a esa área. También de 13 kilómetros. Dios nos da el tamaño. También de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Se destinará a las viviendas de los levitas. Se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. Que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. El lugar le pertenecerá a ellos, le pertenecerá a los levitas. Y será un lugar para sus aldeas. Será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa